participación de Miguel Nava aquí en Capital Noticias. Hoy nos viene a hablar sobre la reforma electoral aquí en Querétaro y la participación ciudadana. Ahora sí que en el umbral de las elecciones del 2018 ya todos los tiempos se acortan y es necesario ya mirar hacia ese proceso electoral. Miguel, buenos días. Buenos días, Luis Armando. Buenos días a todas las personas que nos hacen favor de escucharnos. El día 25 pasado se aprobó una reforma a la ley electoral de Querétaro. Pero una reforma como se hace en todo el país, en el ámbito federal o en cualquier entidad federativa, hecha por los partidos políticos con la nula participación ciudadana. Para poner un ejemplo muy sociable con la gente, ¿saben las personas quiénes los representan en la Cámara de Diputados? ¿Saben que existen dos principios mediante los cuales se llega a la Cámara de Diputados, tanto la federal como la local? La Cámara de Diputados federal tiene 500 diputados, 300 bajo un principio de mayoría relativa, 200 bajo un principio de representación proporcional. En Querétaro y en todo el país es lo mismo. Aquí hay 25 diputados, 15 bajo el principio de mayoría relativa y 10 bajo el principio de representación proporcional. Y quizá la gente no está entendiendo qué es lo que es una y otra cosa. Quiere decir que el 60% de los diputados van a una elección directa, la gente va y los vota, y el otro llega por un porcentaje en la votación, pero de todas maneras se siguen llegando los mismos partidos políticos. O sea, no importa que el partido político que tiene mayoría en el Congreso haya ganado la mayor parte de los distritos, de todos modos tiene espacios dentro de los plurinominales. ¿Quiénes son estos plurinominales? Pues estos plurinominales son personas principalmente que están dentro de la camarilla, el grupo que dirige el partido político, y para que no vayan a elección les aseguran un lugar en la Cámara de Diputados. Vamos a suponer, tú y yo vamos a una campaña, tú vas por un partido político y yo voy por otro. Entonces tú me ganas la elección. Yo no voy a entrar a la Cámara de Diputados porque tú ganaste la elección, pero otro del mismo partido que yo entra por el lado plurinominal. Como quiera que sea, en términos coloquiales, se reparten el pastel de una u otra forma. Y esto quiere decir que ese financiamiento público que reciben los partidos políticos millonario, que es dinero del pueblo, es precisamente para que si no llegan dentro de una fórmula, lleguen de otra fórmula, de todas maneras se repartan el dinero. ¿Por qué, a manera de ejemplo, en este financiamiento público totalmente millonario que se incrementa, por qué no les dan el mismo dinero a todos los partidos políticos si tienen el mismo registro? ¿Por qué en vez de estar haciendo una política partidista, no le dan a cada candidato o candidata registrado por un partido político o por una fórmula ciudadana el mismo dinero para campaña? Y que si durante la campaña existiera un exceso en el gasto, pues automáticamente le retiran la candidatura, como pasa, y no a toro pasado, que dicen que utilizan mayores recursos, inclusive no públicos, se dice que hasta el narcotráfico de las campañas, pero ya tienen el puesto y ya no se los pueden quitar. ¿Por qué no se hace durante el periodo electoral? Y esto garantizaría al menos igualdad a los partidos políticos, inclusive a su propia militancia. Porque lo que existe hoy es un derecho político electoral dado a una persona moral, o sea, a un partido político. No lo ejerce ni siquiera el militante o la militante del partido político. Pero si las condiciones fueran equitativas en las elecciones, que las personas fueran por una verdadera democracia y una representación popular, no por un dedazo de partido, quizá las cosas cambiarían. Pero todo esto en el marco de una reforma electoral en Querétaro, en donde la gente no participa. Quienes las hacen son los partidos políticos a través de sus representantes momentáneos y generan condiciones para que todo este cantidad de dinero que sale de los impuestos de las personas vaya a caer en unas cuantas manos. Y repito, si no llegan bajo un principio, que es la mayoría relativa, llegan bajo el principio de la representación proporcional. Un ciclo que se repite una y otra vez de repartirse las posiciones políticas, tanto en las cámaras legislativas de los estados como en los municipios. Ahí vemos, por ejemplo, esta farsa que se dio con la equidad de género, donde cedían su lugar a las esposas en vez de que pusieran a disposición la candidatura pues a las mujeres de su región. Era la esposa. Y a las militantes de los partidos de ahí. Y tenemos esposas de ex candidatos o candidatos truncos en estos momentos. Y que, bueno, además de esa apatía que señalas de la ciudadanía,
que no cree en los partidos políticos y mucho menos en sus legisladores, pues también está el desencanto del voto duro, de la militancia. O sea, los militantes de los partidos también ya no creen en sus partidos. Y que compran la voluntad de la gente, porque al tener esta dotación totalmente indiscriminada de recursos públicos, pues tienen capacidad, por ejemplo, para programas del gobierno federal local, condicionar el voto. Se los quitan y a la víspera de la elección, si no votas, si no le tomas foto a tu credencial de elector a la hora que la taches, entonces no te regresa el programa, que es un programa que es del dinero del pueblo. O sea, le van a regresar el dinero, que son 1,000 o 2,000 pesos al año, para que lo haga. Y esto, ¿sabes por qué? Porque los partidos políticos no se han equivocado, y ahí tenemos la culpa a la ciudadanía, le apuestan a 3 características de todas y de todos los mexicanos. A la ignorancia en materia política electoral, en cuestiones de democracia, a la apatía y a la flojera de los mexicanos y mexicanas de no querer participar. Porque si quisiéramos cambiar las cosas, en el pueblo está el poderlas cambiar. O sea, hay un exhorto que se le tiene que hacer a la ciudadanía para que participe de manera creativa y activa en la vida política de su municipio, de su estado, inclusive de la federación. Para poder generar un cambio hay que participar, pero para participar hay que informarse. Si uno no conoce las reglas del juego de la política hechas por los partidos para beneficio de los partidos y de quienes integran sus cúpulas en el poder, nunca va a cambiar la situación en el país. Gracias, mi querido Miguel. Gracias, buen día.